Bien, vamos a continuar ahora con la suma de vectores paralelos de distintos sentidos. Estos sistemas están constituidos también por dos vectores y están separados una distancia que en este caso está indicada por los 3 metros. Son de distinto sentido porque si analizamos sus signos notamos que uno de los vectores tiene un signo negativo y el otro tiene un signo positivo. Entonces, el primer paso, como lo habíamos realizado anteriormente, es definir cuál es la escala con la que vamos a trabajar. Para los valores de F1 y F2, una escala posible podría ser 25 kilogramos de fuerza, que los voy a representar en cada centímetro. También voy a elegir una escala, en este caso que me permite representar estos 3 metros, es bastante sencilla. Vamos a decir que cada metro va a estar representado en cada centímetro que dibujemos. De esa manera hemos definido tanto la escala para los vectores F1 y F2 y la escala para el vector D, en este caso la distancia de separación entre F1 y F2. El vector F1 entonces va a quedar representado con un segmento que va a tener una extensión de 5 centímetros. Ustedes hagan los cálculos y vean que sea correcto. Y en el caso del vector F2, ese segmento tendrá una amplitud de 2 centímetros. ¿Sí? El signo, recuerden que indica el sentido hacia donde orientamos nosotros el segmento. En el caso de los 3 metros de distancia, de acuerdo a la escala, simplemente vamos a representarla en 3 centímetros. Una vez que tenemos definido estos valores, lo que hacemos es posicionar la regla, ¿sí?, y su punto cero, en donde vamos a comenzar a graficar nuestros vectores, ¿sí? Primero trazamos siempre el segmento D, en este caso son 3 centímetros. Y una vez que tenemos trazado los 3 centímetros, vamos a graficar en cada extremo el vector F1 y el vector F2. Posicionamos la regla, hacemos coincidir el 0 de la escala y vamos a representar primero el vector F1. Sabemos que la amplitud debe ser de 5 centímetros, por lo tanto lo representamos de esa manera. Hacemos lo mismo, ahora vamos a representar lo que sería el segmento F2. Como es negativo, vamos a representarlo ahora en sentido contrario. Si F1, que era positivo, lo representamos apuntando hacia abajo, vamos a hacer el vector F2 en el sentido contrario. Habíamos dicho que ese vector tenía que tener una extensión de 2 centímetros en sentido negativo. Bien, entonces tenemos en el gráfico la distancia D, tenemos el vector F1 y tenemos el vector F2 ya representado. ¿Cómo vamos a resolver gráficamente estos sistemas? Lo primero que hacemos es hacer una copia exacta del vector F1 y la vamos a trasladar y vamos a hacer coincidir el origen de F1 con el origen de F2, respetando el sentido que tiene F1. Yo le voy a modificar el color para que ustedes lo puedan diferenciar. Este vector entonces va a ser el vector que nosotros vamos a denominar vector F1'. A F2 también vamos a hacer una copia de F2 y lo que vamos a hacer es desplazarla también para hacer coincidir el origen del vector con el vector F1. Pero lo que debemos hacer es invertir ese vector, ¿sí? Por lo tanto va a quedar de esta manera. Entonces F1 lo que hacemos es trasladarla de tal forma que
el origen coincida con el origen de la fuerza F2, y F2 hacemos lo mismo, la trasladamos para que coincida su origen con el origen del vector F1, pero como observamos acá, tenemos que invertirla, ¿sí?, de tal manera que va a coincidir con el sentido de F1. Ese vector entonces es el que vamos a llamar F2'. Una vez que hemos trasladado los dos vectores, lo que vamos a hacer es trazar un rayo de tal manera que podamos unir los extremos de F1' con el extremo de F2'. Y lo que vamos a hacer con el segmento de la distancia D es prolongarlo de tal manera que haga intersección con el rayo que hemos trazado. En el punto de intersección es allí en donde nosotros vamos a representar nuestro vector resultante. El valor del vector resultante lo vamos a determinar sumando de manera algebraica tanto el vector F1 como el vector F2. Entonces R va a ser igual, F1 vale 125 kilogramos de fuerza y F2 vale menos 50, por lo tanto el más menos va a quedar como menos 50 kilogramos de fuerza. Si resolvemos y operamos matemáticamente, vemos que el valor del resultado serán 75 kilogramos de fuerza positivo. Gráficamente, si nosotros observamos acá donde quedan superpuestos los vectores, ese vector de 75 kilogramos de fuerza será este vector que va desde donde termina F2' hacia el extremo de F1. ¿Sí? Ese vector, que es el vector resultante, lo que hice es simplemente una diferencia gráfica, es a todo este vector que va desde este origen hasta acá, hasta el extremo. Le resto el vector F2, ¿sí?, me va a quedar como resultado este segmento que yo lo puedo asociar al vector resultante. ¿Por dónde pasa ese vector resultante? Va a pasar por el punto de intersección entre el rayo que une los extremos de F1' y F2' y la intersección con la prolongación de la distancia D. El sentido del vector resultante es el sentido que tiene la mayor de las fuerzas con las que estamos trabajando. En este caso F1, cuyo sentido positivo lo he indicado de manera descendente, entonces también el vector resultante R tendrá ese sentido. De esta manera concluimos con lo que es la representación gráfica. Solamente nos quedaría determinar las distancias de 1 y de 2. La lógica con la que la determinamos es similar a la forma con que lo hicimos en los vectores, en la suma de vectores paralelos de igual sentido, donde habíamos dicho que si tomamos como referencia el vector resultante, desde ese vector hasta el vector F2 es lo que vamos a denominar como distancia 2. Todo ese segmento. Y el segmento que va desde la resultante hasta F1 es el que vamos a definir como D1. La distancia D es la distancia que separa los vectores F1 y F2, así que lo que vamos a hacer ahora para determinar el valor tanto de D1 como de D2
lo vamos a realizar con la regla y vamos a medir. Siempre posicionando bien el punto 0 de la regla sobre la resultante. Podemos acercarlo para tomar bien la medida. Y podemos decir que la medida es de casi 21 milímetros, 2,1 centímetros. Entonces ese valor lo vamos a registrar como resultado de 1, 2,1 centímetros. Si nosotros hacemos a partir de la escala la deducción, sabemos que 2,1 centímetros representan 2,1 metros, ¿sí? En el caso de la distancia 2, observamos que la distancia es de 5,1 centímetros. También lo vamos a registrar. 5,1 centímetros. Si analizamos el gráfico, podemos decir que la distancia 2, que va desde la resultante hasta F2, es igual a la suma de la distancia D más la distancia de 1. Por lo tanto, lo puedo expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que la distancia 2, en este caso, es igual a la distancia D más la distancia 1. Y reemplazamos los valores. La distancia D es de 3 centímetros más la distancia de 1, que es de 2,1 centímetros, me dan como resultado una distancia 2 de 5,1 centímetros. De esa manera queda resuelto el sistema de fuerzas paralelas de vectores de distintos sentidos.